Muy buenas a todos, estamos en una nueva sesión de Arquitasa Talk y contamos con Marina Fernández Ramos, que la conoceréis por un proyecto súper bonito que tiene que se llama Tejiendo la Calle. Bienvenida Marina, muchas gracias por estar aquí en estas fechas. Encantada, muchísimas gracias por la invitación. Y para todos aquellos que no la conozcan, vamos a presentar un poco brevemente su trayectoria, porque tiene una trayectoria súper interesante. Es arquitecta por la ETSAN, es diseñadora de productos por la Escuela Arte 12 de Diseño Industrial de Madrid y también tiene un máster en investigación en arte y creación de la Complutense de Madrid. Toda su producción cultural y su investigación se centra un poco en ese cruce de caminos entre los procesos cooperativos, el espacio público y bueno, lo llamas craftismo, no sé si es un término que has acuñado tú, o el No, craftismo artesano. es un término que ha definido una autora estadounidense, craftivismo, que intenta un poco unir, ¿no? O significar la dimensión política y social que tienen las artesanías, ¿no? O el hacer cosas. Sí, me ha encantado, no lo conocía ese término y me ha encantado. Y bueno, es la iniciadora del proyecto Tejiendo la Calle, como hemos comentado, que ha recibido una crítica maravillosa en numerosos sitios y ha sido también expuesta e incluida en una serie de premios y exposiciones que luego vamos a desglosar, porque quiero seguir contando otros proyectos que tiene, que luego nos vamos a centrar más en Tejiendo la Calle. Marina es directora artística de Supertrama, que es un programa público de arte que facilita la experimentación artística en el rural. Y un poco en esa línea también el director de arte de Filare, que es un programa sobre accesibilidad y creación contemporánea en el rural extremeño. También tienes Submarina Studio, que es un poco donde exploras todos estos procesos que hemos estado introduciendo, ¿no? Este espacio público, artesanía, cooperación, etc. Y bueno, te dedicas en tu labor profesional, eres profesora de diseño de producto en la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Así que bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar y como tiene tantos proyectos maravillosos, pero hace muy poquito, hace un año, ¿no? Publicó su libro Tejiendo la Calle, que recoge todo el proyecto de Tejiendo la Calle y gran parte de su investigación, pues lo mejor es que hoy nos centramos en esta maravilla que hay aquí, en la que hay una serie de ideas que vamos a poder tratar y que van a dar una visión más global de toda tu línea de pensamiento y de investigación. Con Ruediciones, súper Eso interesante, es. y esta es la faja de flores porque está hecha también con fieltro, y hay otras dos fajitas, ¿no? Que son de pájaro y de corazón, creo. Eso es, así es. Y bueno, el libro es una maravilla, luego vamos a ir viendo unas cuantas fotitos también, pero bueno, en la página web de Rueda Ediciones también se puede ojear un poquillo. Y nada, bueno, de nuevo, bienvenida. Y tengo aquí una lista con todos los premios de Tejiendo la Calle, todos los sitios donde ha sido expuesto, incluido. Voy a leerlo y ya entonces empezamos a hablar del proyecto en sí, pero no es que haga falta esa validación de nadie para reconocer la valía de un proyecto, pero este proyecto ha sido muy bien reconocido. Entonces, tiene el Premio al Diseño y la Participación Ciudadana del UCCI 2016 de la Bienal Iberoamericana de Diseño, finalista de Beadless Plastic del Rosanna Orlandi Plastic Prize de 2019, ha sido incluido en el Architecture Omnibus, de la plataforma que tiene el Instituto Goethe y el Instituto Cervantes. Ha sido incluida en el programa de las Jornadas de Patrimonio en el marco del European Heritage Days de 2017 y desde 2022 forma parte de la exposición Vision from Spain del Festival Nuevo Bauhaus Española. Así que, bueno, una trayectoria que sin duda va a traer muchísimo más reconocimiento y más exposiciones y que sitúa a Valverde de la Vera dentro del mapa, vamos. Así que me gustaría lo primero de todo preguntarte cómo surgió, cuál fue el momento en el que dijiste voy a hacer esto, porque una idea como esta no surge de un día para otro, son una serie de inquietudes, de observaciones a lo largo de los años,
pero ¿en qué momento das un paso adelante para iniciar este proyecto? Pues surge porque, bueno, alguien me invita a hacer algo, ¿no? El proyecto se realiza en Valverde de la Vera, como comentabas, que es mi pueblo. Y hemos tenido una asociación cultural durante más de 30 años y una persona de la asociación cultural me invitó a hacer una exposición de pinturas, de cuadros que yo estaba haciendo en ese momento. Pero me parecía que podría tener más interés hacer algo nuevo, un proyecto que fuese positivo para el pueblo. En esa época yo ya estaba trabajando en proyectos que tienen que ver con intervenciones espaciales, proyectos efímeros o temporales, otras formas de hacer arquitectura. Y coincidió con que estaba haciendo una reforma de una vivienda en una zona muy próxima, también en un contexto rural maravilloso, en el Valle del Jerte. Es una vivienda que era de mi familia. De repente se cayó el tejado y había que reformarlo. Y el hecho de ser una vivienda que mueve muchas cuestiones, bueno, pues familiares, ¿no? Habían fallecido mis abuelos y quisimos integrar elementos en la vivienda pues en homenaje a ambos, ¿no? Elementos para trabajar en el campo, mi abuela era campesino, y en reconocimiento a mi abuela, pues elementos textiles, porque ella era tejedora. Y la idea fue integrar elementos como los que ella hacía, otorgarles una dimensión espacial e integrarlos en la arquitectura del edificio. Entonces, con la conjunción de las experiencias que estaba haciendo de ámbito colaborativo en otros proyectos, pues trabajar arquitecturas de otras formas, ¿no? Otras formas de entender la arquitectura y trabajar los textiles con una dimensión espacial, pues de ahí surge Tejiendo la Calle. Yo propongo 3 proyectos de esta naturaleza, de naturaleza colaborativa, pues qué podemos hacer juntas las personas que tenemos vínculo con el pueblo y que transformen el espacio público del municipio. De las 3 propuestas se hizo una pequeña votación, salió seleccionada Tejiendo la Calle y entonces fue cuando arrancamos. Esto ocurrió en las Navidades de 2012 y hicimos una convocatoria, pusimos carteles por el pueblo para que se animasen a participar, bueno, pues quien quisiera, ¿no? Y muchas mujeres desde el comienzo se enrolaron. Y así empezó todo. Así empezamos. Sí. Pues voy a leer un parrafito del libro que habla precisamente un poco sobre esas cuestiones de género, que además me has comentado que es un trocito que escribió tu padre. Y creo que es muy interesante porque precisamente pone en relieve esa dualidad, ¿no? De cómo una serie de labores han sido tradicionalmente desarrolladas por mujeres, pero como al mismo tiempo hay que visibilizar y poner en valor todos esos trabajos y también abrir a que esos roles de género hoy se desestructuren y no tengan que ser una cuestión femenina, ¿no? Como el tejer. Dice, considero que tejer no tiene que ver con el género, sino con ponerse a hacerlo. Soy partidario de una sociedad civil al margen de intereses partidistas y religiosos. He promovido intensamente el asociacionismo y las actividades culturales allí donde he estado. Cineforum, federaciones de vecinos, asociaciones culturales, etc. Me gusta poder intervenir en el espacio público mediante una expresión artística y que se reconozca la actividad textil tradicionalmente realizada por mujeres. La creación artística colectiva aumenta la cooperación y la autoestima de los valverdanos y mejora el clima social. Sería bueno poder realizar la instalación de manera más rápida y cómoda, con mejores medios. Me gustaría intervenir en la plaza porque es el ágora de la localidad. Me ha encantado también el concepto de recuperar la plaza como el ágora del pueblo, como el lugar para la voz y la autogobernanza. ¿Cómo ha sido para ti durante este proceso ver la implicación de las mujeres muy directa y después cómo han ido integrándose otras personas cuando han roto ya esa primera timidez o desconfianza? Mm.
Pues es un proceso que sucede, claro, tejiendo la calle, más que un proyecto, podemos hablar de un proceso, ¿no? Que se va sosteniendo y se va realizando en el tiempo. Y cada año es diferente y la manifestación física que sucede depende de cómo hayan sido las dinámicas entre las personas que estamos involucradas durante el año, ¿no? Lo que comentabas al principio de los reconocimientos sí tiene importancia porque hay un cambio. El primer año que hicimos la instalación fue algo, pues un experimento, ¿no? Empezamos a tejer en el 2012, en Navidades precisamente. Hicimos la primera instalación en la calle en verano de 2013. Ocurrió que como era algo que no había sucedido anteriormente, pues era una sorpresa, ¿no? Y hay un efecto sorpresivo que es muy interesante, pero para muchas personas con las que no conectaba, no se entendía esto qué es, por qué tejen estas personas, ¿no? Y ponen estas piezas en la calle. Todavía hay dudas, ¿no? O se cuestiona el hecho de por qué lo hacemos o la relevancia que puede tener. Ya. Es cuando tenemos un reconocimiento externo, cuando empieza a haber también un reconocimiento Propio. dentro de la comunidad. Mm. Funcionamos muchas veces de esta manera, ¿no? Necesitamos también que otras voces lo reconozcan para tener también una conciencia, ¿no? De qué estamos haciendo. Y sí fue muy positivo el hecho de que hubiese entidades e instituciones como el Goethe, Cervantes, instituciones culturales que valorasen el proyecto. Eso hizo que se cambiase la visión se tenía, ¿no? Por parte de muchas personas, tanto en nuestro pueblo como fuera. Y claro, estamos hablando de un proyecto en el que la técnica que utilizamos son técnicas textiles. En nuestro propio municipio, para muchas personas, el hecho de tejer o las piezas que se han elaborado a través de esta técnica, pues no han tenido mucho valor, ¿no? Hay cierta denostación. De hecho, igual que se recoge el comentario de Manolo, que es mi padre, el libro trata de recoger comentarios y testimonios de todo tipo de personas, ¿no? Hay uno que era recurrente, nos decía un vecino que es muy querido, ¿no? Es vecino de nuestro pueblo, pero que no entendía por qué podían tener un valor. Dice, ya vais a colgar los pingos, como refiriéndose de una forma, bueno, pues sí, y es por el hecho de que son elementos que han estado vinculados en nuestra zona, han estado hechos sobre todo por mujeres y es un arte menor y un elemento que está al servicio del cuidado del hogar, casi como una obligación. Hay que saber tejer para ser una buena cuidadora del hogar. Bueno, tiene muchas connotaciones vinculadas también a los roles que tienen mucho peso. El hecho de que estas piezas que están vinculadas y que muchas mujeres del proyecto han hecho durante toda su vida para sus hogares, ¿no? Para sus entornos más íntimos y para cuidar a su familia, salgan al espacio público y sean reconocidos por muchas más personas, incluso por personas desconocidas, ¿no? Eso tiene mucha potencia porque de repente hay un cambio, ¿no? de esa visión y para las propias personas que lo hacen es muy relevante. Y que haya pues, personas como mi padre, ¿no? Que empiecen a tejer. Él ha aprendido a hacer ganchillo a través del proyecto. Pues también es muy importante porque él comentaba que si de joven alguien le hubiera dicho que se iba a poner a hacer ganchillo, bueno, pues habría estado muy mal visto, ¿no? Era algo que no podía suceder porque tiene una visión negativa. Entonces, que puedan darse este tipo de cambios y haya mayor apertura a la hora de entender estas cuestiones, nos parece muy importante. Y además en un contexto
de una comunidad rural, que es una comunidad muy pequeña, donde pues que ocurran cambios no es tan sencillo, ¿no? Ocurren a lo largo de La mucho velocidad, tiempo. claro. Y bueno, pues esperamos que el proyecto sí que sirva como bueno, pues un espacio donde cada cual pueda expresarse libremente, se sienta integrado, integrada, pues independientemente de estas cuestiones que bueno, que son un poco estigmas o etiquetas que está bien repensar. Sí. Bueno, me refería no a que el proyecto no, no merezca reconocimiento, sino que en sí mismo maravilloso y cualquier reconocimiento es on the top of esa maravilla que es en sí misma, ¿no? Y sí, respecto a lo de este cambio de mentalidad y los estigmas que todos llevamos en el rural, ¿tú crees que ese hecho de sentirse valorado más allá del pueblo es un peso fuerte en la balanza o también en la propia energía que genera la cooperación colectiva, el estar haciendo algo juntos, esa emoción de crear? ¿Qué crees que es lo que más ha podido enganchar a la gente? Yo creo que es una suma, una conjunción de muchas cuestiones distintas, ¿no? Por un lado, tiene que haber una ilusión personal, te involucras en un proyecto así porque realmente quieres hacerlo, te aporta algo positivo para tu vida cotidiana, ¿no? Y eso para cada persona que interviene, pues es distinto, ¿no? Hay compañeras que lo hacen porque les resulta muy placentero tejer. Simplemente el hecho de tejer algo ya les resulta positivo para su día a día. Para muchas otras, pues el hecho de coincidir con las vecinas, ¿no? De juntarnos en la plaza o en otros lugares del pueblo y hacer una reunión. Es muy necesario. En pueblos donde hay poquitos habitantes, no hay tantas actividades que se realicen durante el año. En verano se multiplica todo, parece que la vida se concentra ahí, pero no es así. Durante el invierno, las opciones de relacionarse se minimizan. Entonces, el hecho de poder reunirte, estar acompañada, compartir tiempo, es necesario. Y el que se pueda, claro, cuando haces un trabajo, una producción que además está hecha en equipo, el hecho de compartirlo con más personas y que pueda tener otra vida más allá, pues es muy importante, ¿no? Poder compartir lo que tú has hecho y que tenga un impacto en otras personas es muy, muy, muy motivante. Siempre que cuando instalamos la instalación en las piezas en verano, vienen muchas personas a verla y genera una sensación de alegría que perdura, ¿no? Y se contagia, o sea que tiene diferentes momentos y yo creo que hay muchas razones, ¿no? para que se dé esta implicación y sea positivo para el pueblo. Mm. Voy a leer otro cachito del libro y podemos ir comentando más cositas. Este me parece que resume en general muy bien las ideas principales del libro y del proyecto de una manera como muy sintética, que a través de Tejiendo la calle tratamos de vestir las calles de diversidad, con elementos blandos y efímeros con una estética cercana a los elementos que encontramos en los entornos domésticos. Tratamos de construir un espacio acogedor, elaborado en su mayoría por mujeres rurales y abierto a todas las personas que quieran colaborar, en el que reconocemos en el que reconocernos y contar nuestra historia, como en la celebración del Corpus, cuando las mujeres sacan las colchas y los manteles a sus puertas y balcones, los canchillos colonizan y arropan las sinuosas calles del pueblo en verano. Me gusta un poco eso de sacar el hogar a la calle, ¿no? Esos elementos que nos rodean a diario de nuestras costumbres, nuestras herencias familiares, nuestros pequeños tesoros, ¿no?
y que todos los tenemos en nuestra casa, que son un común cultural, pero que hasta que no se ponen en la calle no adquieren un poco esa colectividad visible, ¿no? Y me gusta un poco esa idea de traer lo que es decoración y objetos de nuestro hogar individualmente y construir algo conjunto, ¿no? También eso, el crear un espacio de colaboración. Y A eso, nivel, claro, esta acción de sacar lo que pertenece al ámbito de lo más íntimo, doméstico, sacarlo a la calle, ¿no? Enseñárselo a las demás personas, pues es trascendente. Y sí, tiene que ver también con generar comunidad y cómo compartes algo que es muy propio, ¿no? Y que lo íntimo. tienes guardado en tu casa o que lo utilizas en momentos especiales, compartirlo con otras personas. Tiene que ver con algo, con lo que aparece en el comienzo del párrafo, ¿no? Que es la cuestión de la expresión personal. Creo que es muy sano pues, este ejercicio de manifestarse, expresarse, bueno, comunicarse, ¿no? Para poder tener una convivencia sana, pues este ejercicio de reconocernos, de comunicarnos, de manifestar quién es cada cual, ¿no? Y cómo nos reconocemos dentro de una comunidad y cómo se genera ese colectivo, pues creo que es necesario y que es sanador. Y un poco también las piezas que hacemos en tejiendo es una de las funciones que tienen, cómo son un medio o un soporte para la expresión de cada persona. Exacto. Hay unas pautas comunes para poder hacer la instalación, pero cada tejedora, cada tejedor teje, diseña y teje la pieza que realiza. Es decir, que expresa, tiene que tomar decisiones sobre qué quiere comunicar o qué quiere aportar a una instalación que la van a ver más personas, ¿no? Entonces es vincular o poner en relación cuestiones de lo personal, lo propio, lo diverso, con algo más que tiene que ver con lo colectivo y lo común. Eso Yo también. creo sí, que es un ejercicio muy sano, que está bien hacerlo. En nuestro caso lo compartimos una vez al año y creo que es una buena manera de reconocer quiénes son nuestros vecinos, con quién convivimos, pues bueno, conocernos, ¿no? Sí, y supongo que ahí en esas diferentes personalidades que surgen o que se muestran, se hace también patente las distintas maneras de relacionarse con las tradiciones, ¿no? Hay personas que les gustará repetir los motivos tradicionales, otros que les gusta reinterpretar los motivos tradicionales y otros que dicen, yo quiero hacer algo nuevo. Sí, 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 sí. Eso es muy, bueno, a mí me divierte mucho, me gusta mucho cuando hacemos la instalación ir viendo las piezas, porque aunque hay una estética, una coherencia, cada pieza es distinta y se puede reconocer, pues aparte ya reconocemos de quién es cada pieza, ¿no? Después de tantos años. Y exactamente, hay personas a las que les gusta repetir un esquema que ya conocen, ¿no? Y lo van lo perfeccionan, cada vez lo hacen mejor. Otras personas que empiezan a hacer proyectos diferentes cada año y se ponen un reto y hacen pues una exploración creativa que les lleva a lugares que no conocían, ¿no? Yo creo que eso es muy enriquecedor. Otras personas que investigan, buscan qué tenían pues, en casa o en la zona, qué labores, artesanías se hacían y las vuelven a hacer, ¿no? O sea que también encontramos que se visualiza pues, un imaginario, unos motivos que tiene que ver con una cultura de la zona y cada cual pues decide qué hacer en función de lo que más le interese, ¿no? O sea que dentro del proyecto te puedes posicionar como prefieras.
o haces piezas que tienen que ver más con la repetición, mejorar esa habilidad de hacer una producción cada vez más mejor elaborada, otras que experimentan y bueno, pues depende un poco ahí de la naturaleza de cada cual. Mm. Vale, pues quería preguntarte también sobre precisamente este valor de los conocimientos generacionales que se transmiten de cabeza a cabeza y de mano a mano, como es la artesanía, ¿no? Y hay otro parrafito que me gustaría leer que dice: el sociólogo Richard Sennett, en su libro El artesano, trata sobre la conexión entre la cabeza y la mano y sobre la habilidad de hacer bien las cosas. Expone que para hacer frente a la crisis ambiental actual es preciso cambiar los objetos que producimos, nuestro modo de utilizarlos e idear rituales que nos acostumbran a ahorrar. Sennett nos invoca a que nos convirtamos en buenos artesanos del medio ambiente. Y lo que has estado comentando antes de que esta creación individual sale a la calle y cada uno lo expresa de una manera diferente, me ha interesado que has dicho que unas personas quieren repetir el mismo patrón y se van perfeccionando, mientras que otros van buscando esa creación nueva experimental, ¿no? Y bueno, la mayoría de lo que se produce está hecho con plástico, ¿no? Con restos de plástico. Entonces, claro, esta simbiosis entre coger una técnica tradicional e ir perfeccionándola, buscando nuevas vías y un material que es de desecho, resuenan mucho en este párrafo de Sennett, ¿no? Y quisiera saber un poco también qué ha sido para la gente del pueblo esto de decir, no, vamos a hacer esto, pero vamos a cambiar el material, porque hay que crear una conciencia medioambiental y lo podemos hacer todos juntos. Pues al principio, como en todos los comienzos, ¿no? Pues resultaba muy extraño y hubo que hacer bastantes ensayos para conseguir que funcionase la técnica, pero ahora mismo es algo que ya está asumido, ¿no? Y cada persona tiene su propia red para conseguir plásticos, ¿no? Y ya es algo como que se ha asimilado y de hecho vamos probando diferentes técnicas, hemos introducido otros materiales, por ejemplo, nos dieron una gran lona publicitaria de las que cubren las fachadas, nos dieron una cantidad ingente de plástico que el año pasado empezamos a probar, lo hemos integrado en el proyecto y este año vamos a hacer otra instalación en esa línea, ¿no? O sea que vamos introduciendo distintos materiales plásticos con los que ir probando. Es un conocimiento artesano que se obtiene gracias a la práctica continuada durante mucho tiempo, no es un entrenamiento durante muchos años. Es muy difícil aprender a hacer o que ya haya más personas que sepan hacer este tipo de oficios porque no se enseñan, ¿no? De forma oficial o tienes a alguien cercano que te va contando de forma oral o cada vez más difícil, ¿no? Entonces, que personas en el pueblo, mujeres mayores que han sabido hacer labores de toda la vida, mantengan viva esa forma de hacer, ese saber y lo compartan con otras personas que quieran aprender, pensamos que es muy, muy positivo. También pues la conciencia, pensar qué supone pues, los plásticos, el material de desecho, podemos hacer otras cosas con este material antes de que sean contaminación. Creo que es una buena reflexión, ¿no? que tratamos de hacer con el proyecto. Y también la cuestión que se menciona en el párrafo de dónde vienen las cosas que tenemos, ¿no? O lo que consumimos y qué supone hacer o fabricar algo. En los pueblos sí, se ha hecho mucha autogestión, ¿no? Necesito algo, con lo que tengo lo produzco, ¿no? Me lo hago, ¿no? Hoy en día pues eso cada vez es más difícil porque tendemos a comprar productos que muchas veces no sabemos cuáles son sus orígenes, ¿no? Con los ciclos de vida.
de dónde viene el material con el que está producido, cuáles son los procesos de transformación, qué personas intervienen en esos procesos, qué supone a nivel ambiental que eso llegue hasta mí, ¿no? Pues toda esa información es muy opaca hoy en día, cada vez menos mal, ¿no? Ya hay mayor conciencia y los procesos van cambiando, pero bueno, no es lo mismo tener que hacer una pieza a mano, que la vas a instalar y va a tener uso en la zona en el lugar donde vives, que comprar un elemento ya hecho. Entonces, también tener esa conciencia de lo que supone hacer las cosas, creo que es positiva, ¿no? Y ese vínculo de nuevo entre el objeto y la persona, porque muchas veces vemos cualquier cosa y nos imaginamos que unos robots lo fabrican todo y llega a nosotros a través de otros robots. Se pierde un poco la humanidad de los propios objetos, ¿no? Que la artesanía además es que tiene un valor de dedicación de muchísimas horas para la creación de cada objeto y muchísimos años para el perfeccionamiento de una pieza, ¿no? Entonces es indisoluble la humanidad del objeto y creo que muchos de los objetos que nos rodean están deshumanizados, nos creemos que salen así pulsando un botón. Pues así es. Además, esta cuestión también un poco minusvalorada de el hacer. Saber hacer algo, hacer es pensar. En tejiendo, el año pasado una compañera justa hizo una pieza que es maravillosísima, un tamaño muy grande, hizo una composición que incluye a través de ganchillo figuras humanas, un paisaje, es decir, que genera una escena con un paisaje de fondo, tiene profundidad, tiene elementos vegetales, pajaritos, cuenta una historia, tiene una narrativa, es complicadísima hacer esta pieza, ¿no? Cuando la vimos pensábamos, qué gran inteligencia, ¿no? Haber podido elaborar una pieza tan compleja a nivel de experticia, necesitas muchos años de haber estado practicando para poder hacer algo así, y la capacidad de proyectar, de pensar y también de transmitir pues, un mensaje, unos pensamientos o ciertas ideas, ¿no? Es un proyecto muy complejo. Entonces, poder conectar con estas cuestiones, ¿no? De dónde viene el material que utilizamos, cómo se hacen las cosas, los objetos que nos comunican, ¿no? Cómo nos relacionamos con ellos, pues también es un ejercicio que es necesario. Totalmente. Voy a leer otro párrafo, pero bueno, no, voy a enseñar fotos. Porque hay una maravilla de imágenes en este libro, de verdad que, bueno, lo recomiendo muchísimo. Bueno, las imágenes son las creaciones de la gente del pueblo y los momentos compartidos, tanto en la instalación como en el uso, como da un poquito de reflejo, pero... Se ve. Esa era Julia probando uno de los mantones de Manila, que es una pieza que llevamos haciendo desde el primer año. Wow. Mm. Esto supongo que uno de esos nuevos experimentos. Voladoras, otro sistema. ¿Cómo podemos hacer pequeñas piezas que funcionan de manera modular con elementos prefabricados que son aros de hula hoop? Y ahí utilizamos cinta adhesiva de colores. Y se van conectando unos con otros. Eso es. A ver, ¿qué más cositas puedo enseñar por aquí? Las fotografías a color son de Asier Rúa. Ella es Rosita, Rosa, que es vecina de un pueblo próximo, es de Viandar de la Vera, y ella ha sido maestra durante muchísimos años en Valverde de la Vera. Y bueno, o sea, es de mi familia, vamos. Sí, sí. Entonces se va apuntando gente también de localidades vecinas a participar. Cada vez sí sucede más, o personas que nos dicen cómo podemos colaborar, incluso gente que vive en Madrid y que va al pueblo en verano. De repente una pareja desde Plasencia, que está a una hora del pueblo, Pero de les Plasencia. apetecía mucho.
Sí, mi familia es de Plasencia, mi padre es de Plasencia. Hicieron unas piezas porque les hacía mucha ilusión colaborar con el proyecto y nos las enviaron. O sea Bien. que sí, también sucede esto. Sí. Bueno, he leído un artículo en Vogue que dice, estoy Mm, deseando planear una escapada al Valverde de la Vera. sí. Mm, Bueno, pues aquí te traigo el último parrafito que quiero leer y que va precisamente sobre el ornamento, ¿no? Que es algo que estamos viendo a través de estos ejercicios creativos, em, cómo puede mejorar la afectividad de las personas, el sentimiento de cooperación, la valoración personal, ¿no? Y claro, el ornamento ha sido un poco rechazado en el movimiento moderno y este párrafo va de esto. El ornamento ha sido denigrado por el racionalismo, el estilo internacional o el movimiento moderno, tendencia arquitectónica hegemónica de la primera mitad del siglo XX, de origen europeo y que se expandió internacionalmente. Adolf Loos, precursor del movimiento, proclamaba que la evolución cultural estaba ligada a la eliminación de los adornos en los objetos y en los edificios. Los definía como inmorales y degeneradores. Actualmente es habitual entender el ornamento, la decoración o el adorno como algo innecesario y banal, superfluo y sin intención. Sin embargo, nos afecta en nuestra vida cotidiana, tanto si está presente como si no lo está. ¿No es el ornamento un medio valioso para comunicarnos y relacionarnos, algo que deberíamos cuidar? Bueno, me parece muy importante recalcar ese párrafo, ¿no?, que ha escrito en el libro, porque creo que ese estigma sigue estando a día de hoy, muchísimos años después, décadas después, ¿no? Creo que se confunde el reconocer la esencialidad de las cosas, los valores principales, con la desvalorización de todo lo demás, ¿no? Ahí hay una confusión de conceptos que sigue afectando en la arquitectura contemporánea y en la manera de enfrentarnos a nuestro día a día, ¿no? El ser capaces de ser más conscientes, no consumir tanto, tener lo importante es una cuestión y el prescindir de toda la cultura popular y los valores que van arraigados a ello y que están en todo lo que nos rodea es otra cuestión muy distinta. Sí, además esta cuestión, pues al igual que comentábamos con los textiles, ¿no? Que es algo menor, pues también ocurre con la decoración. Es un término como, eso es decorativo, tiene menos importancia. O el diseño de interiores. Pues es que los ornamentos también construyen espacio, ¿no? Los objetos construyen espacio. Y se ha tendido hacia de estilo muy homogéneo, de una tendencia de cómo deben ser los espacios, la arquitectura, el diseño, que creo que es muy excluyente. Y pues si a través de los ornamentos, de los objetos, de la decoración, podemos expresarnos, generar vínculos que tienen que ver con lo emocional, con lo emotivo. Y pueden ser un vehículo para que podamos entendernos mejor, ¿no? ¿Por qué no? ¿No? Para mí, como decía, también construyen espacio y tienen igual valor que otras artes que se consideran mayores, ¿no? Mm. Creo que poder hacer diseños que conjuguen todos estos elementos, que sean abiertos a lo diverso, a lo que tiene que ver con lo emocional o con expresiones, ¿no? De personas o de comunidades, pues al final son elementos que generan cultura, deben estar presentes. Mm. Bueno, muchas gracias por esa respuesta. Em, Vamos a ir terminando ya porque nos queda poquito tiempo y me gustaría preguntarte como la pregunta de cierre y un poco extraer las conclusiones de todas estas semillas que hemos estado tratando, de todos los temas que tú llevas años investigando y poniendo en práctica. ¿Cuál crees que es el mayor valor que ha aportado este proyecto a tu pueblo? ¿Cuáles son
¿Cuál es el gran impacto positivo que ha producido? Así resumidito. Pues no sabría quedarme con algo, pero quizá sí una alegría y una ilusión compartida. El hecho de que tengamos un proyecto común que permita relacionarnos, hacer algo juntas, que salga cada año es maravilloso, ¿no? Porque parece todo muy alegre, pero también hay cuestiones muy difíciles que hay que ir solventando, ¿no? Entonces, de que haya una manifestación física, de que se pueden hacer cosas en equipo, trabajar en comunidad y que es positivo, para mí es un aprendizaje vital que me llevo conmigo cada año, que es muy importante, ¿no? Y sobre todo que la trascendencia que ha tenido en las personas que estamos implicadas y al final pues en una ilusión compartida para toda la comunidad, pues bueno, que espero que nos haga un poquito mejor la vida, ¿no? En el pueblo, el día a día. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias por estar aquí y esperamos que esta charla la pueda ver mucha gente y que surjan muchas preguntas, que te lancen preguntas y quien no conozca a Valverde de la Vera, pues que ya sabe que puede ir de visita. Pues, pues sí, ya estamos preparando la siguiente edición, o sea que en verano de 2023 estaremos en el pueblo. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias.